la radio alternativa del desierto. Son 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Leo algunos comentarios. A ver, dice Alejandro Castrejón: buenas tardes, el tal Chumel y su grupo de paleros, mejor llamados influencers, distan mucho de generar buenos contenidos. En realidad parecen un grupo de inadaptados que usan ese medio sin ningún fin positivo, solo buscar lo que nunca han hecho o tenido. Como siempre, filósofos los comentarios de Alejandro Castrejón, muy buenos, por cierto, ¿no? Te dije, Marco, te dije que vamos a perder el tiempo hablando de ese güey y la otra bola de sonsos que tiene ahí en el, ¿cómo se llama el programa? Dices, la República, bueno, ese Chumelito, bueno, cuando vi una madriza que le pegaron ahí con Diego Rusarín, Rusaguín, algo así, ¿no? Ese sí es muy bueno, para que veas, en un diálogo que tuvieron, no, hombre, le pegó una paseada de aquí a Yucatán y de vuelta, pero bueno. Te mandan saludos, Nacho, que me saludas a Nacho, a la que le dijo gordita en aquella. Mira, no se le olvidó. Ella se dijo a sí misma y me llamó mucho la atención. No, pero está bromeando, por supuesto. Linda. Sí. Dice, se me perdió el comentario aquí de Lorta, Verónica Lorta, que decía, bueno, que era difícil encontrar algo bueno del gobierno, pero bueno, se me perdió por ahí. Pero ese era aquí está. Difícil de contar y encontrar. Tocas puros sacos de pus. Saludos, dice. Bueno, y hay más saludos. Nacho Lagarda, bueno, pues un honor tenerte acá otra vez. Otra vez digo, en este espacio es la primera vez, sí, pero ya en otros ya nos has hace como 10 engalanado. Años, 10 años hace. Fue la primera, ¿no? 11 años. Sí, en Ensalada de Tópicos. Pero bueno, hoy nos vienes a hablar de las derechas acá en Sonora. A ver, ¿cómo empieza todo esto, Nacho? Pues yo creo que desde los inicios, ¿no? La derecha pues era, yo creo, de tiempos del virreinato. Pero bueno. Habría que empezar primero por definir esto de derecha, izquierda, exacto. Conservador, liberal, federalista o centralista. Pero a mí me gusta más hacer la clasificación de liberales y conservadores. Como el presidente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no es de él la clasificación. No, ahora la uso igual. Entonces, yo creo que la institución conservadora por excelencia en la historia de la humanidad es la Iglesia Católica, y en general todas las religiones, musulmanes, ultracatólicos. Y las propias clasificaciones también tienen sus matices, ¿no? Hay de ultra izquierda, ultraderecha, y moderados y del centro. Ahora, no todos los liberales son de izquierda, ni todos son de derecha, ¿no? Si decimos también, si clasificamos izquierda como socialismo, comunismo, y derecha como capitalismo, pues también es otra clasificación. Así es. No siempre nos estamos refiriendo a lo mismo en términos políticos, hay liberales en términos económicos, que son conservadores en términos ideológicos. Sí. Estos a los que él se refiere son liberales económicamente y conservadores ideológicamente. Así es. Entonces, la Iglesia ha sido por antonomasia la institución más conservadora de la historia de la humanidad, y cualquier religión, ya dije, ¿no? Los musulmanes y cualquier fundamentalismo es... Los pentecostales, ¿no? Que ahora están bastante fuertes porque tienen una base social, ¿no? Si no, pregúntale a Lula, ¿no? Sí, parece ser que las únicas religiones que son un poco más liberales, vamos a decir, son el budismo y el hinduismo, que ellas se ocupan de la espiritualidad sin meterme en otros asuntos. Bueno, pues desde que este país nació, después de la independencia, empezó la pugna entre liberales y conservadores. En ese tiempo eran federalistas y centralistas, en términos políticos, de república. Centralistas, conservadores, federalistas, liberales. Y ahí estuvimos el siglo XIX con esta pugna entre por cierto, los grupos masónicos, que eran unos liberales y otros conservadores. Y tuvimos estas pugnas terribles durante el siglo XIX que no nos permitieron. Los yorquinos era la más liberal, ¿no?
Sí, contra los escoceses. Uh-huh. Y ahí estuvimos y perdimos, tuvimos una guerra con Estados Unidos, perdimos territorio por esas pugnas y terminamos con una invasión extranjera francesa a la que un liberal por excelencia, el prohombre del liberalismo de este país, Benito Juárez, se enfrentó. Con otro liberal, ¿no? Que era Maximiliano, traído por los conservadores. Sí. Los conservadores fueron a traer ese gerente del país, lo nombraron, que era dentro del conservadurismo, era un liberal. Un muchacho, un junior, un príncipe, pues, que hizo cosas en el gobierno más liberales que las que hizo el propio Benito Juárez como gobernante. Y repartición de tierra a los indígenas. Para empezar, Juárez fue el que se las repartió y todo eso. Entonces, ahí va este país hasta que llega Porfirio Díaz a la presidencia. Ahí no podemos decir que sea un liberal y un conservador. Él era liberal. Era liberal. Y de los duros, fuertes, ¿no? De los fuertes. Pero su gobierno, digamos que fue conservador porque se alineó con Estados Unidos, con la inversión extranjera. También hay que tomar en cuenta que cuando se gobierna las circunstancias importan. También se alineó culturalmente a Francia, a la cultura francesa, arquitectura, moda, por influencia de su esposa, y eso era liberal, porque se supone que los franceses, de que son repúblicas, son el modelo de liberalismo político. Entonces viene la época de la revolución. Es una revolución en este país para que no se religiera a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se fue a la siguiente semana, y los dejo, ya me voy. Y empezó la pugna después, la verdadera revolución, las armas fue después, con Victoriano Huerta. Cuando Victoriano Huerta al golpe de eso, asesina a Madero, al apóstol de la no reelección. Y sacan a Huerta los sonorenses, los hacendados del norte, Carranza, el propio Madero, Obregón y Calles no eran hacendados, pero sí representaban a la clase media sonorense, que es de perfil, digamos, conservadora, entre comillas. Cuando gobiernan Calles y Obregón, digamos que Calles era un poco más liberal, había leído estos libros europeos y había viajado con estas ideas liberales, y emprenden por razones personales una confrontación con la iglesia y sobre todo con el alcohol, Elías Calles. En esta confrontación con la iglesia ultraconservadora, pues se viene encima la guerra cristera. 26-28, la guerra cristera fue la manifestación de los ultraconservadores, los católicos, ultracatólicos, contra las decisiones. Hay que recordar que el gran factor en contra del liberalismo o a favor del conservadurismo fue la iglesia en todo el siglo XIX, por los intereses que había cuando se hizo este país. Los intereses empresariales eran dueños del 70% del territorio mexicano. Y ahí llega Lázaro Cárdenas, un hombre, ese sí, consigue una visión, digamos, socialista liberal. E implanta la educación socialista, con un poquito de influencia con este general Mujica, y de él formación muy personal, rompe con los demás y él emprende su gobierno de educación socialista, que se puso los pelos en la punta a la iglesia. Ya empezaba esta pugna entre Rusia y Estados Unidos, los dos imperios. Y de ahí nace y se revive este resentimiento con esta agrupación, el sinarquismo, que nace, es hijo de los cristeros. El sinarquismo ya con una idea muy clara de la iglesia, los dogmas de la iglesia. Pro-nazis, ¿no? Pro-fascistas y todo eso. O más bien con actitudes iguales a los nazis, iguales a los fascistas. Por cierto que el papá de este que fue secretario de Trabajo de Fox y secretario de Gobernación, Abascal. Ese, ¿recuerdan? Sí, no. Fue el fundador del sinarquismo en México y también de esta región, estoy hablando del Bajío mexicano, donde está el fundamentalismo religioso de este país. Guanajuato. Y Michoacán y demás, y nace el sinarquismo como una ideología apoyada veladamente por la iglesia. Por cierto que aquí en Sonora, en Hermosillo, en la costa de Hermosillo, se instaló un grupo de sinarquistas que venían a instalarse aquí, traídos y apoyados por Monseñor Juan Navarrete y Guerrero, que también
coincidía con la ideología de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en esto de la participación social de los trabajadores, la participación de la Iglesia en la educación y todos estos modelos de educación que creó aquí. Él era sinarquista. No funcionó lo que la comunidad en la costa de Hermosillo, y terminaron yéndose a Baja California Sur a instalarse. De ese sinarquismo y de ese territorio seguimos con la historia contra Cárdenas, y después viene esta etapa de estabilidad. Pero para entonces, el 29, los jóvenes clasemedieros de este país, que habían observado y participado un poco en la revolución, no con las armas, eran profesionistas, como Gómez Morín, que había participado en el gobierno de Plutarco Elías Calles, en la formación del Banco de México. Sí. Ellos se dieron cuenta que el camino no era a través de las ideas de la revolución, sino a través de las ideas del conservadurismo. Ahí nace el PAN, el mismo año que nace el PRI prácticamente. Y se crea el Partido Acción Nacional, que está ideológicamente clasificado como conservador, con ultraconservadores, como son los del Yunque, que vienen del Bajío, de ahí de donde... Y muchos sinarquistas que después se fue cuando se deshace, ¿no? Se va para el único refugio es pues el PAN, ¿no? Digamos la derecha. Pero el Partido Comunista sí existía en este país desde entonces, pero esos son la ultraizquierda, en teoría. Entonces... ¿En Sonora cómo baja todo esto? Todavía no llegamos a Sonora, porque en Sonora lo único que se puede considerar algo conservador es esta fobia hacia los chinos que se manifestó. Con Calles, ¿no? Con Calles. Bueno, como presidente. Sí. No. Como gobernador, perdón, sí. Como gobernador, y esa es una visión conservadora, pero todavía no hay... Bueno, sí podemos considerar que Manuel María Gándara, cuando se apoyaba al imperio de Maximiliano, digamos que era conservador, y el gobernador Pesqueira, liberal, luchó contra el imperio en Sonora y lo derrotó. Fue esta pugna permanente entre los dos gobernadores, conservador y liberal, en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX en Sonora. Y ya no volvimos a ver eso. También hubo los juaristas, los republicanos y los imperialistas en Sonora. Pero durante el porfiriato no, este fue un país, digamos, institucional, con estos 3 gobernadores que tuvimos porfiristas. Llegamos, entonces, vuelvo a Nacional, ya tenemos un partido conservador, que es el PAN, que no tenía una gran presencia durante toda la primera mitad y casi segunda mitad del siglo XX, en este conservadurismo, y empiezan a salir estas organizaciones, digamos, secretas, el Yunque, los Tecos, todos esos. Llegamos a los 60 cuando se da esto de la etapa del socialismo en este país, esta ola de socialismo que nos llegó de la Unión Soviética con estos muchachos que intentaban instaurar el socialismo inspirados en Cuba. Y viene entonces estas otras agrupaciones como los Tecos de Guadalajara, y esta agrupación de la iglesia que se llamaba, no me acuerdo, ACJM, agrupación de jóvenes católicos, los ACJ, no sé qué, jóvenes ultra conservadores. Y entre esos está, por ejemplo, el barbón panista, Diego Fernández de Ceballos, que es un representante del Bajío. Volvemos al Bajío, dentro del PAN. Y Carlos Abascalijo, el hermano, no recuerdo cómo se llama. Todos también. ellos. Ahí intentando aparecer ahí, que venían desde las organizaciones católicas civiles. Y a Sonora llegan en el 1967, 65, 66. Este tipo de agrupación. Esta agrupación, estos muchachos de Villa de Ceris. Los micos. Que después ya les pusimos los micos, Movimiento de Integración Cristiana, los micos, la ultraderecha en Sonora, que apareció en el 67, en ese movimiento, ahí aparecieron, pero no les hicieron mucho caso, pero tuvieron su presencia en Sonora el 73, ya como una organización. A principios de los 80 todavía, ¿no? Sí, claro, sí, casi mitad de los 80. ¿Te madrearon esos, Nacho? Porque tú eres activista, sí, ¿no? Sí, fui huelguista. ¿Te pegaron algunos catorrazos? No me tocó, pero me tocó que sí, compañeros. A mí me tocó siempre estar en el último piso de la Escuela de Ingeniería con piedras y
y varillas. Tirándose. Pero eran bravísimos, sí. eran... Andan 2, 3 en comunicación ahora. Por ¿no? ahí están. ¿Ahora te le llevas bien con ellos? Sí, son mis amigos veteranos. De esos que escuchaban. Ya no hay. Luis Quirrín, Hilario Lea, por ejemplo. Ya no hay ideologías. Sí. Ahora nomás ayer. Sí. La ideología es el comunicación social. Así es. En mercadotecnia, sí. Política. Pues sí, entonces siempre hubo esta confrontación. En la Universidad de Sonora había los micos y los activistas. Los micos de derecha, los activistas de izquierda, prosocialistas. Pero en México también, pues la influencia de izquierda en el 68, que terminó la represión, haciendo que los muchachos, algunos de ellos, se fueran a la izquierda radical, es decir, a las armas. A la Liga 23. A los hechos, a las armas, como en Cuba, como en Nicaragua, a tomar las armas. Tú escribiste, perdón aquí por el paréntesis, un libro muy bueno, ¿no? El color de las amapas. El color de las amapas. Bueno, y ese, que por cierto te agradezco porque me lo pasaste digitalmente, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Te centras en hechos reales, pues, ¿no? De lo que sucedió. Un hecho guerrillero en Sonora, en el sur de Sonora, allá donde soy yo. Cerca de Álamos, ¿no? En el municipio de Álamos, en la frontera con Chihuahua, que no estaba documentado. Es lo mismo que hizo, por eso es el éxito que tuvo ese libro, porque se parece a lo que sucedió en Bolivia con el Che Guevara. Okay. El foquismo guerrillero que fracasó, en San Bernardo también fracasó. San Bernardo. Lleva 3 ediciones ese libro, creo que 4 ya. Okay. Está buenísimo, muy recomendable. Sí, ahí fue cuando estudié mucho esto de la guerrilla en México. Y esos 70 y esos años 80 fue una etapa de extrema izquierda en México, en el movimiento armado, pero también una reacción de la extrema derecha, la iglesia. Y puedo decir que hoy en día estos grupos de ultraderecha religiosos como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, todas estas prelaturas y hay yunquistas aquí todavía. Yo le llamo entidades paraestatales de la iglesia. Pero antes de contestarte, los jesuitas fueron los primeros liberales dentro de la iglesia. Pero los corrieron. Que por eso los corrieron de Sonora. Y siguen siendo, y ahora hay un papa jesuita, por eso se ve tan liberal y tan inteligente. Entonces, siempre se ha identificado el liberalismo con la apertura, el ser humano que piensa y está abierto a lo que venga, al futuro, a lo que venga del mundo. Y el conservador es el que siempre está queriendo negando conservar el statu quo, ¿no? El que no estuvo de acuerdo con el invento de la rueda, pues. Okay, sí. No. Entonces, y todavía, pero ya en la generación actual, ya no existen las ideologías, eso lo tengo clarísimo. No existen las ideologías, ya no hay izquierda-derecha, a mí no me digan que el PRD es de izquierda. No. Ni Morena. Ya no hay si Morena es lo que menos tiene. ¿No? Morena es capirotada. Exactamente. Ni ellos mismos saben. Como fue el viejo PRI, pues no, aquí caben todos, ¿sí? ¿No? Y aquí nos vamos a arreglar. Se llamaba había corrientes dentro del mismo revolucionarios, partido. Pero revolucionarios de la revolución. Sí. Hoy en día los dirigentes priistas de este país no saben quién fue Plutarco Elías Calles. Entonces, ¿qué representa en estos momentos? Yo coincido mucho contigo, ¿Qué representaría en estos momentos la derecha, por ejemplo? Acá en Sonora, es más, te lo pongo más fácil. ¿Qué se representa? ¿Cómo puedes identificar a alguien que se dice izquierda? Porque yo lucho mucho con eso, con el Marco. Al Marco le gustan mucho las etiquetas, y derecha, izquierda. Yo creo que ya coincido. Bueno, ¿quién es de izquierda ahorita? Los de mi generación, ¿no? Sí. ¿Éramos liberales o conservadores? No, pero yo hablo ahorita, ¿qué hay de izquierda? No, de izquierda. ¿No? Pues los viejos. Hay liberales, pero de izquierda. Los viejos comunistas que están ahí, hay uno que otro en la universidad, muy poquito, ya se murieron. Muchos, pero ya, a ver, hablamos de un Armando Moreno, por ejemplo. No, hombre, acabó sometido con una señora como 25 años menor que él, que se podría considerar, con educación de Opus Dei, Célida López hablo. Ahí terminó sometido, ¿no? Pero ya. Imagínate, fíjate qué triste. Ya estamos viejos, ya no hay energía. Ya nos lleva la corriente por donde sea. Pues mira el presidente. Mira, los izquierdistas o los liberales se identifican siempre con el humanismo, para empezar. Y ese perfil, yo conocí muchos guerrilleros que tienen 75 años ahora, con un perfil humanista impresionante. Cuando escribí este libro, que me hice amigo de muchos de ellos y los entrevisté, eso lo comprobé, el humanismo.
Y acá no, acá es el pragmatismo, el dinero, el Dios es el dinero. El mercado. Y puedo decir, el mercado, o sea, libre empresa, oferta y demanda. Si no tienes dinero para comprar frijol, muérete. Es tu problema. Si te mueres, es tu problema, porque no tienes dinero. Y si quieres, trabaja como esclavo. Yo puedo decir que la derecha dicen, no tienes la culpa de nacer pobre, pero sí tienes la culpa si mueres pobre, ¿no? Fíjate nomás, ¿no? O sea, les vale madre las condiciones en donde te desarrollas, bueno, o no te logras desarrollar, ¿no? Mafalda dijo, Oquino, todavía no puedo entenderlo bien, dice, pero parece ser que si naces en un ataúd, en una cuna miserable y mueres y te entierran en un ataúd de lujo, has triunfado en la vida. Esa es la visión de los conservadores. Yo creo que el conservadurismo ahora es, los empresarios, por naturaleza, son conservadores, dinero es dinero. La iglesia sigue siendo. No, la iglesia nunca va. Todas las religiones siguen siendo conservadores. Y en los partidos, pues yo creo que el que sigue siendo conservador es el PAN. Ya no hay otros partidos políticos pequeños muy conservadores o religiosos. Desaparecieron los pequeñitos. Pero tampoco hay liberales, ¿eh? No hay liberales. Creo que podría haber más liberal que de izquierda, ¿no? Hablando. Es lo que a mí me parece, y que en eso se confunde un liberal y dicen inmediatamente lo asocian con la izquierda, y no es necesariamente y lo asocian así, con comunista, y lo asocian con Venezuela, y lo asocian con y si tú dices que eres lector y te asocian con Fidel Castro y te comes desayunas un niño en la mañana como Fidel Castro se desayunaba porque eres igual de asesino, pero nadie ha ido a Cuba. Los que dicen eso no han ido a Cuba ni conocen la sociedad cubana. Totalmente. Bueno, por decir algo. Nos quedamos otros dos, ¿sí? ¿O cómo? Ya, ok, bueno. Nacho, nos quedamos inconclusos. Yo creo que estaría bueno que vengas la otra semana. ¿Cómo ves? ¿Cómo andas? Para que nos termines de concluir aquí Te puedo decir que pues no tengo nada que hacer más que salir que me pegue el sol, porque me la llevo encerrado en mi casa escribiendo, pues es mi trabajo. Oye, no, pues te esperamos la otra semana para concluir, porque apenas si pisamos Sonora, ¿no? Más vale. ¿Sí, no? No levanté rating porque no veo comentarios. No, sí hay comentarios, pero lo que pasa que ya mejor o los leía o te dejara que continuar, porque que no se te ve la cara, decía, que excelente plática. No, sí, hay muchos, cómo no, nada más que aquí ya nos están, ni modo, los tiempos de la radio es dinero, Nacho, ni modo, entrando a propósito. Bueno, muchas gracias, Nacho, lo esperamos la otra semana con la segunda parte de las derechas en Sonora, que apenas íbamos iniciando, se empezaba a poner bueno acá en la parte de Sonora con esto de los micos, que, cómo tiene que platicar Cal, Nacho, ¿no? Pero bueno, lo esperamos la otra semana, ahí ya sea el jueves o el viernes, nos vamos a poner de acuerdo, pero bueno, se tiene que concluir como Francisquini, ¿no? Se tiene que hacer, ¿no? La carnita asada. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia, nos despedimos, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, nos escuchamos mañana a las 12 del día, gracias.